vamos a platicar ahora de tecnología. Nos acompaña esta tarde Ricardo Villate, él es vicepresidente del grupo en IDC Latinoamérica, y Edgar Fierro, vicepresidente y director general de IDC México. IDC, pues usted seguramente la conoce, pues la firma de consultoría y análisis de mercado en tecnologías de información pues más importante del país. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Entiendo que ya tienen más o menos claro cómo se desempeñó el sector de las tecnologías de información y de comunicaciones, el mercado mexicano al cierre del 2019. ¿Nos podrían compartir algunos datos? Es correcto, Darío. Fíjate que las tecnologías de información y comunicaciones va muy alineado a cómo se comporta la economía. Y desafortunadamente la economía pues tuvo un decrecimiento. Eso impactó el mercado de las TICs, en donde solamente hubo un crecimiento de menos de 1%, 0.96%. Y finalmente lo que vimos es que no se ejecutaron proyectos en los primeros trimestres del año. Vimos muchas iniciativas, muchas ideas de proyectos, pero por la incertidumbre económica se fueron pateando de trimestre a trimestre y muchos empezaron a concretar a la mitad de Q3 o en el último trimestre. Eso hizo que hubiese una reducción en las expectativas del mercado mexicano. Edgar, ¿en qué medida influyó el año pasado pues la llegada de un nuevo gobierno, nuevas maneras de hacer compras en este desempeño que nos mencionas de poco menos de 1% de crecimiento? Desde luego hay un impacto directo, ¿no? Típicamente el sector público tiene un peso del 22% del total de gasto de TI empresarial o el TI de organizaciones. Y hubo una reducción del gasto de TI en el sector público del 23%. Quiere decir que pues, eso impactó totalmente en las TIs. Afortunadamente, el sector público anunció en el presupuesto para este año que va a tener un crecimiento del 13%. Sin embargo, no da las matemáticas, ¿no? Se redujo el 23%, aumentó el 13%, no vamos a alcanzar lo que se venía gastando, invirtiendo en los años anteriores, dígase 2018 o 2017. Ricardo, ¿México cómo quedó en el contexto de los demás países latinoamericanos en el 2019? ¿Caímos mucho o fue, México, digamos, una tendencia general en toda la región? La región en general no creció muy bien en su contexto agregado. En América Latina, la industria de TI, hardware, software, servicios, creció 1.3% el año pasado. Y México, pues como ves, estuvo un poquito por debajo del promedio, pero no estuvo muy alejado. La verdad es que la volatilidad no solo fue en México, sino en otros países de la región también. Claro, Ricardo, y para este año, ¿cuáles serían los motores para esperar un mejor desempeño para la industria? No sé cuál sea su estimado para el 2020. Sí, en el 2020 vamos a crecer más. Nuestro estimado es de 4.8% de crecimiento para TI. ¿En la región? Sí, en América Latina. En América Latina. Y obedece a una recuperación de ese momentum perdido. Hay cierta demanda reprimida, proyectos que también, así como en México existieron, proyectos que se pararon o que se ralentizaron. Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en Chile en el último trimestre del año. Lo mismo viene pasando también en Colombia. Entonces, en general, en los países de la región, esperamos este año un mejor año que el año pasado. Oye, Edgar, y considerando pues ese crecimiento pues tan débil que experimentó el mercado mexicano de las TICs el año pasado, por segmentos o líneas de negocios, ¿qué fue lo que se desempeñó mejor? ¿Hardware, software, servicios? Servicios profesionales. Y hay una migración de invertir en activos a tener servicios. Y hoy, por ejemplo, la nube, en todo lo que conlleva, ya sea infraestructura, ya sea software, ya sea plataforma, tiene un crecimiento de más del 30%. Es decir, hay categorías de servicios que están creciendo a doble dígito, un doble dígito muy interesante. Todo lo que está alrededor de seguridad, por temas que pasó el año pasado en varias industrias en nuestro país, hoy vemos una expectativa de crecimiento del 13% para el siguiente año. Entonces hay varias soluciones que son las que van a incentivar a que haya inversión en las grandes organizaciones. Claro. Algunas tendencias que esté marcando la industria en materia, no sé, de comercio electrónico, Internet de las cosas, ¿cuál ven ustedes que pueda ser, digamos, que
un detonador importante de la demanda de servicios y de productos para este año. Bueno, el Internet de las cosas también es una de las soluciones que está creciendo a doble dígito. Crece para este 2020 también a una tasa de un 25%. Y algo bien interesante es la utilización de los datos. Hoy la digitalización la estamos viendo que la están maximizando todas las industrias o la mayor cantidad de las industrias. Sector comercio, sector financiero, incluso el mismo sector manufactura para anticiparse en la demanda en la producción. Entonces, el analizar los datos y ese analíticos y Big Data, soluciones de Big Data, son las que están haciendo sentido en esas organizaciones. Okay. Decías que el sector público tiene un peso específico en el consumo de TICs, tecnologías de información y de comunicación, y viene ya rezagado. Es necesario en muchas dependencias públicas la renovación de los parques informáticos. ¿Tienes conocimiento tú de que vaya a haber contrataciones y modernización de esa infraestructura en este 2020 que no se dio, por lo menos en el primer año de gobierno? Sí, hubo un rezago en esa modernización o actualización de la infraestructura, y mucho de lo que está decidiendo la presente administración es hacerlo en casa. Eso conlleva varios desafíos, varios retos, ¿no? Es volver a tener el expertise y desarrollarlo en casa, en cada institución, y dejar que el valor agregado que un tercero puede ofrecer al gobierno pues se pierda. O sea, hacer a un lado a los integradores de sistemas. En algunos casos está sucediendo eso. Ese es un riesgo que yo puedo ver, porque conlleva eso, es un periodo de transición para volverlo a tomar en casa. Eso no quiere decir que no estamos viendo contratos y contratos importantes. Justo iniciando este año se están liberando varias licitaciones en el sector público, ¿no? Entonces, creo que va a haber una combinación de ambos, pero sí lo que se quiere hacer es volver a gestionarlo de manera interna. Claro. Ricardo, ¿la región cuenta con el capital humano para el desarrollo de estas nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial? Hay un faltante, infelizmente. Hay una demanda más grande que la oferta de competencia y de capital humano para esto. Nosotros estimamos alrededor de 500,000 de personas faltantes con competencias que tengan que ver con eso, con manejo de la nube, con seguridad informática, con Internet de las Cosas, con temas incluso de redes y operaciones de tecnología en toda la región. Es una oportunidad entonces para muchos jóvenes ahora. Es una oportunidad y para los jóvenes y para el sector educativo de crear oportunidades de carreras técnicas que permitan a estas personas acceder a una oportunidad laboral que está ahí. ¿Y las competencias de los mexicanos versus el resto de los países latinoamericanos cómo está? Sobre todo atendiendo lo que decía Edgar de que en el gobierno parecería que hay una migración a que se haga in-house la integración de los sistemas. Muchos de estos profesionistas tendrían posibilidad de buscar oportunidades en el resto de la región. Claro que sí. Lo interesante del modelo de consumo tecnológico de hoy es que la nube posibilita todo este tipo de soluciones en donde para acceder a un servicio no tienes que estar físicamente en el lugar donde está proveyéndose el servicio, y por lo mismo para proveer un servicio se puede estar en una posición remota. Y la ventaja de la localización que tiene México como un mercado que está entre un gran consumidor de servicios como Estados Unidos y también grandes demandantes de tecnología como los países latinoamericanos, le ofrece una posición privilegiada. Sería, digamos, que el modelo de trabajo colaborativo a partir de la nube lo que estaría detonando esto. Sí, claro que sí. Y en particular en tecnologías nuevas, en México hay, tal vez Edgar me puede complementar, un buen capital humano de desarrollo de software en ecosistemas, en clústeres de desarrollo que en suma hacen parte de esta demanda no satisfecha del resto del mercado latinoamericano. Está tocando un punto interesante, Ricardo. Edgar, México en el pasado reciente pues era un país líder en el desarrollo de programas de cómputo, software. ¿Seguimos teniendo ese liderazgo? ¿Y qué posibilidades hay de que en esta nueva pues filosofía o entendimiento de la economía que parte de la 4T pues pudiera aprovecharse esas competencias de desarrolladores mexicanos
en el sector público, por ejemplo. Sí, fíjate, finalmente esta tendencia de tener más competencias, desarrollar más competencias en el mercado mexicano se está aprovechando porque se están instalando muchos centros de innovación, no solamente no solamente en Jalisco, en Guadalajara, sino en muchos otros estados se está viendo estos centros de experiencia e innovación de corporativos incluso internacionales, donde vuelve a ser muy importante incluso los servicios de offshore, es decir, cómo se atiende no solamente el mercado interno, sino también se ofrecen servicios hacia afuera, hacia el exterior, aprovechando las competencias que se están desarrollando aquí. Ahora, creo que sí el sector público debería de aprovechar esos centros de innovación para no inventar el hilo negro, ¿no? Y aprovechar lo que tienen de manera cercana con estas organizaciones. Claro, la ratificación del TEMEC va a ser, digamos, un cambio, va a promover alguna modificación a este sector. Totalmente. Y uno de los principales factores es cómo también se redujo el sector manufactura, que es el que compone el mayor, la vertical o la industria con mayor peso en la economía, se contrajo también a esa sí a doble dígito, y ahora vemos que se están empezando a liberar esos proyectos en el mismo sector manufactura, enfocándose mucho en el tema de optimización de las líneas de producción, instalando soluciones de IoT en toda esa línea de producción. Finalmente, Ricardo, ¿ves tú que 2020 vaya a ser un año de reposicionamiento de las tecnologías de información, que se logre pues abatir ese rezago que se observó el año pasado? Vemos mucho optimismo en la inversión, en las intenciones de inversión. Y eso tal vez es un dato que responde a tu pregunta. Nosotros hicimos una encuesta en diciembre de este año preguntando a las empresas si iban a invertir más que el año anterior, y el 60% de las organizaciones está diciendo que va a invertir más. Es el porcentaje más alto que hemos visto en más de una década de intención de invertir más. Esto obedece a esa necesidad que tienen todas las industrias de digitalizarse y de ser más competitivas en innovación. Pues yo le quiero agradecer que nos hayan acompañado esta tarde Ricardo Villate, vicepresidente del grupo en IDC Latinoamérica, y Edgar Fierro, vicepresidente y director general de IDC México. Muchas gracias. Muchas gracias.